Vivo en una región apartada, en el interior de México, donde los caminos de tierra parecen no llevar a ninguna parte. Mi casa es pequeña, construida de forma sencilla, pero es suficiente para alguien que aprendió a apreciar el silencio. Siempre pensé que elegir ese tipo de vida me traería paz, lejos del bullicio de las ciudades, y en parte tenía razón. El problema es que el silencio, cuando cae la noche, puede ser tan pesado que llega a dar miedo. La carretera más cercana está a varios kilómetros de distancia. Los vecinos más próximos viven a casi media hora en coche. Eso significa que cualquier persona que aparezca en mi puerta por la noche no ha llegado allí por casualidad. No es un lugar de paso. Es un punto aislado, rodeado de campo abierto y tramos de monte. Eso siempre me hizo sentir seguro, como si la distancia fuera una muralla invisible. Pero, como descubrí después, también puede ser una trampa. Cuando pasa algo, nadie escucha tus gritos. En aquella época, era primavera. La lluvia caía casi todos los días, dejando el aire cargado de humedad y un olor constante a tierra mojada. Había pasado la tarde descansando, escuchando el ruido de las gotas golpeando el techo de zinc. La luz oscilaba de vez en cuando, cosa común por las tormentas, y la televisión era mi único contacto con el mundo exterior. Afuera, el viento balanceaba los árboles y hacía que las puertas chirriaran solas, como si la casa entera respirara junto conmigo. Mi rutina era simple: despertar temprano, trabajar en la ciudad y volver a casa antes de que anocheciera. Me gustaba esa distancia entre mí y el resto del mundo. Era casi como si el tiempo pasara más lento por aquí. Pero había algo que no sabía explicar, una sensación de que siempre estaba siendo observado cuando salía al patio por la noche. El tipo de impresión que intentas ignorar, pero que vuelve cada vez que miras hacia la oscuridad entre los árboles. Aquel domingo, había decidido no salir de casa. La lluvia era más fuerte de lo normal, y el camino de barro estaba casi intransitable. Aproveché para preparar una comida sencilla, tumbarme en el sofá y dejar pasar las horas. El reloj marcaba cerca de las 7 cuando escuché algo que me sacó de mi calma: golpes en la puerta. No fueron fuertes, pero suficientes para destacarse en medio del ruido de la tormenta. En un primer momento, pensé que lo había imaginado. Pero cuando me levanté y me acerqué, lo escuché de nuevo, 3 golpes lentos, como si alguien tuviera la certeza de que yo estaba dentro. Mi corazón se aceleró. No era común recibir visitas, mucho menos a esa hora. Respiré hondo antes de abrir la puerta, ya pensando en quién podría ser. Tal vez un vecino en apuros, alguien que se hubiera quedado atrapado por la lluvia. Pero en el fondo sabía que eso era improbable. Nadie pasaba por aquí por casualidad. Quien estuviera allí, había venido a propósito. Tomé coraje, giré el pomo y abrí la puerta. La lluvia caía en cortinas espesas, y en el umbral había un hombre que nunca había visto antes. Su ropa estaba empapada, pegada al cuerpo, y su mirada era difícil de descifrar. Parecía joven, quizás a finales de los 20, pero había algo extraño en su postura, como si no estuviera realmente perdido. Se quedó parado en el umbral durante unos segundos, sin decir nada. La lluvia le escurría por la cara y caía en charcos alrededor de sus pies. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi ahogada por el ruido de la tormenta. Dijo que venía de un campamento improvisado en el monte y que la lluvia había destruido su refugio. Contó también que estaba cansado y sin rumbo, pidiendo pasar la noche bajo un techo seguro. La explicación parecía simple, pero algo no encajaba. No era común que alguien se aventurara por aquellos montes, mucho menos durante semanas de lluvia. Además, su expresión no coincidía con la de alguien que solo necesitaba ayuda. Había demasiada firmeza en su mirada, como si ya hubiera ensayado aquel discurso. Sentí un malestar inmediato. Mi instinto me decía que no le permitiera entrar. Aún así, no quería negarme por completo. Le sugerí que usara mi teléfono para llamar a alguien en la ciudad. La oferta fue rechazada de forma seca. Repitió que solo necesitaba un lugar para descansar, nada más. Esa insistencia me dejó aún más intranquilo.
Intenté terminar la conversación de manera educada, pero firme. Le dije que no podía ofrecerle refugio, que lo máximo que haría era llamar a alguien para que viniera a buscarlo. Su silencio duró unos largos segundos, hasta que simplemente dio media vuelta y comenzó a caminar por el camino de tierra. La oscuridad lo engulló rápidamente. Cerré la puerta y me quedé inmóvil, intentando entender lo que acababa de pasar. Se suponía que era solo una petición de ayuda, pero su negativa a aceptar alternativas me dejó inquieto. Mientras volvía al sofá, algo en mi interior me decía que aquella noche aún no había terminado. Después de cerrar la puerta, intenté convencerme de que todo estaba resuelto. Era solo alguien perdido que ya había seguido su camino. Encendí la televisión para distraer la mente, pero no lograba concentrarme en nada. Cada ruido exterior parecía más alto de lo normal. La lluvia seguía constante, mezclada con el viento que hacía chirriar los árboles. Aún así, la sensación de estar solo ya no era tan reconfortante como antes. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Tal vez 1 hora, quizás 2. En algún momento, una claridad diferente invadió la sala, reflejándose en el cristal de la ventana trasera. Me levanté para comprobarlo, imaginando que sería solo la luz de algún relámpago más intenso. Sin embargo, al apartar la cortina, vi algo que no tenía sentido. En medio del monte, a pocos metros de distancia, una pequeña llama ardía bajo la lluvia. El fuego titilaba débil, como si fuera una fogata improvisada protegida por un tronco grueso. Mi respiración se volvió pesada. Intenté ver mejor. Cerca de la llama, una silueta inmóvil permanecía de pie, sosteniendo algo en sus brazos. No pude distinguir si miraba en dirección a la casa o hacia el interior del monte. La incertidumbre me puso aún más nervioso. Solté la cortina de inmediato, conteniendo el aire en los pulmones. Cogí el teléfono y marqué a la policía. Les expliqué que había alguien parado cerca de mi propiedad en plena tormenta. El operador me aseguró que enviaría una patrulla, pero me advirtió que tardaría debido a los malos caminos. Incluso después de colgar, me quedé junto a la ventana, intentando reunir el valor para mirar de nuevo. Cuando finalmente reuní fuerzas, me di cuenta de que la figura ya no estaba allí. El fuego seguía ardiendo, débil, pero la persona había desaparecido. Un ruido cercano llamó mi atención, pasos apresurados sobre el barro. Corrí hacia el lado opuesto de la casa, y al mirar por otra abertura, vi a alguien caminando pegado a la pared exterior. La claridad de la fogata reveló por instantes un objeto metálico en sus manos. Era largo, pesado, parecido a un arma de caza. El desconocido ya no parecía pedir ayuda. Ahora se movía con determinación, como quien ya sabía lo que quería. Se me revolvió el estómago. Cogí mi pistola guardada en el armario del pasillo. Los golpes comenzaron poco después, fuertes, secos, sacudiendo la puerta principal. Primero de forma controlada, luego con violencia, como si en cualquier momento fuera a hacerla añicos. El sonido del impacto resonaba por la sala, mezclándose con el estruendo de la lluvia y los truenos. Cada golpe aumentaba mi certeza de que no era una coincidencia. Esa persona había vuelto a propósito, preparada, tal vez esperando justo que yo abriera la puerta. La diferencia es que, ahora, ya no parecía interesado en refugio. Lo que buscaba era un enfrentamiento. Mantuve el arma firme en las manos, escondido detrás de la pared, mientras la madera de la entrada comenzaba a astillarse. El miedo ya no era solo una premonición, la amenaza estaba en mi patio, intentando cruzar la última barrera entre nosotros. La madera de la puerta ya cedía con crujidos cuando respiré hondo y afirmé la mano en el arma. El intruso no decía nada, solo golpeaba con fuerza creciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo para derribar la entrada. El sonido seco del impacto se mezclaba con el ruido de la lluvia, creando un ritmo aterrador que resonaba en toda la casa. Yo estaba quieto detrás de la pared, sintiendo el corazón latir como un tambor dentro del pecho. Cuando la puerta estuvo a punto de partirse, no lo pensé 2 veces. Apreté el gatillo y el disparo desgarró el silencio, ahogando incluso el trueno que retumbaba afuera.
El sonido fue ensordecedor. Por unos instantes, no oí nada más que un fuerte zumbido en los oídos. Cuando recuperé la audición, me di cuenta de que los golpes habían cesado. El mundo estaba nuevamente sumergido solo en la lluvia. Esperé largos minutos antes de moverme. Caminé despacio hasta la mirilla y vi el porche vacío. En el barro frente a la casa, unas huellas marcaban el suelo, siguiendo hacia el monte. El invasor había retrocedido con la misma velocidad con que había aparecido. No sabía si estaba herido, ni si aún observaba escondido entre los árboles. Simplemente había desaparecido. La policía apareció más tarde, pero no encontró a nadie. Solo hallaron cerca de la fogata un saco enterrado, lleno de herramientas y cuerdas, como si hubiera sido preparado para algo terrible. Fue entonces cuando me di cuenta, aquella noche no fue casualidad. Él había planeado estar allí. Eligió el momento, eligió el lugar. Tal vez me había elegido a mí. Nunca más volví a ver al hombre, pero lo que quedó no fue alivio. Fue la certeza de que un día puede volver. Y, si eso sucede, ya sé que no estaré solo defendiéndome. Estaré listo para dar fin a lo que comenzó aquella noche. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó hasta el último segundo. ¿Qué habría pasado si no hubiera apretado el gatillo? ¿Habría sobrevivido? ¿Habría sido el fin esa misma noche? Si te gusta este tipo de narrativa, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con quien también le encante sentir ese escalofrío en la espalda. Nos vemos en el próximo video.